Doctora, es un placer recibirla en Los Ignorantes. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a los tres. Me encanta estar acá. Me encanta haber venido a Costa Rica. Es un pueblo encantador, educado, cálido. Realmente, además, uno de los jóvenes que se acercó me dio un libro que yo no conozco, El ser hispanoamericano. Ya me encantó el título, escrito en los años 50, y verdaderamente es así. Nosotros como continente hispanoamericano tenemos una idiosincrasia totalmente distinta a otros pueblos, otros bloques, otros continentes. Y por eso también nos alegra tanto cuando nos encontramos. Claro. Y por eso también nos preocupamos cuando atacan a cualquiera de nosotros. ¿No es cierto? Así como Amparo Medina de Ecuador viajó rápidamente a Argentina para ayudarnos, y otros médicos, abogados y personas que viajaron y seguimos haciéndolo de un país a otro para defender este, diría, bloque único que es este continente maravilloso hispanoamericano que alguien muy famoso y muy querido denominó el continente de la esperanza. ¿Recuerdan? Claro que sí. Y creo que es así, porque en muchos lugares mucho más desarrollados que nosotros, me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá, los países escandinavos hace mucho, con un gran estándar económico, han legalizado el aborto, han perdido, diría yo, la alegría. Ustedes no ven chicos por las calles, son países que diría yo, claro, de ancianos, están en agonía. En el año 2003 recorrí toda Italia con una hija mía, así como a uno le gusta, ¿no? En tren y caminando, hablando con toda la gente, todo el perímetro de Italia, y vi con tristeza que toda Italia está llena de casas de reposo. Es mucho mayor la cantidad de casas de geriatría que jardines de infantes. Increíble. Y además vi a los ancianos solos. Me detuve en muchos de ellos a hablar con ellos, todos esperando la visita del único hijo que había ido y no había vuelto nunca. Y justamente en ese año, curiosamente, charlé en un tren con alguien que era de Bolonia, es decir, de la franja del norte de Italia, no del norte, sino arriba de Roma, donde se parla el vero italiano, dicen los italianos, la Toscana se llama esa zona. Y allí en Bolonia estaba protestando este señor porque habían aumentado la edad de jubilación a los 75 años. Estamos hablando del 2003. Ellos han decidido hace mucho no tener hijos, abortarlos o limitar los nacimientos. Y bueno, se ve con crudeza esto que llenó el gran demógrafo suizo llamado el invierno demográfico, ¿no? Doña Chinda, independientemente del aborto, quien está a favor o quien está en contra, ¿sí hay un problema demográfico en el mundo? No, eso es una enorme mentira, no hay ningún problema demográfico, es un engaño a la superpoblación. De hecho, este demógrafo demostró que toda la población mundial cabe solamente en el estado de Arkansas con un lote importante de 10 por 70 cada habitante. Toda la población, quien viaja muchísimo y recorre por diversas razones, en mi caso por trabajo, el mundo, ves desgraciadamente que todo el mundo, y más en nuestro continente, en China, en África, la gente está agrupada en grandes ciudades, megaciudades, y el resto del continente está vacío. Claro. Todo nuestro continente sudamericano y centroamericano está vacío. Sudamérica, un país hermosísimo, lleno de todos los climas, de vegetación, de fauna, de diversidad, de bellezas de paisajes. Hay mucho espacio. Mucho espacio. África es igual. Quien ha recorrido África ve que está y que va a su población atacadísima también. Desde el hemisferio norte se va reduciendo, totalmente despoblado. Y China, todos sus 1.300 millones de habitantes están agrupados en grandes ciudades totalmente controladas. El campo escapa bastante ese control. Es donde podés ver algunas familias que tienen a escondidas algún hijo más. Pero en esas ciudades el aborto es obligatorio y forzoso. Tengo algunos videos que me han proporcionado hace unos 7 años, documentales, donde se ve a la madre en su cama habiendo tenido el niño y el nene recién nacido degollado a su lado. El castigo a la madre que se atreve a tener el segundo hijo es feroz. ¿No es cierto? Por eso me causa gracia a veces cuando hablan de que China se ha abierto a que tal vez al libre mercado, claro, pero no a la libertad personal. Y fíjate, la libertad elemental de tener tus hijos, esa es la libertad que se nos cercena, ¿no? ¿Cómo inicia, doña Chinda, en este proceso en el cual usted siente una necesidad real
de alzar la voz? ¿Cómo comienza el proceso? ¿Qué En lo sucede personal, en lo personal? En lo personal fue ¿Qué da ese clic en el corazón de justamente Chinda? Necesito hacer algo. muy personal. No sé si es necesito hacer algo, pero yo me casé muy joven, a los 18 años, y me recibí con 5 hijos a los 26. Y enseguida hice, por supuesto, las primeras especialidades clínicas y finalmente a los pocos años hice medicina legal. Ya tenía 2 hijos más cuando hice medicina legal. Forense. Forense. La medicina legal es la medicina forense. En la Argentina se llama medicina legal. Y el ver tempranamente en los restos, cuando era procesado una clínica, un sanatorio, en una palangana, los restos clandestinos de aborto, ver las caritas, los piecitos, por supuesto me parecía ver la cara de mis hijos. Es muy distinta la experiencia en la mujer que ya es madre, cuando se enfrenta por primera vez a esas cosas, que la mujer que todavía no ha tenido hijos. Claro. Cuando uno es madre, por supuesto, la sensibilización del corazón de la mujer es inmensa, ¿no es cierto? Y ver esas caritas y además haber estudiado para salvar vidas, como mi padre, como mis antecesores, todos han sido médicos, y uno desde chiquita en la cuna aprendió que nuestra obligación era salvar la vida, ayudar al que sufre, aliviar el sufrimiento, consolar, y mucho más a los niños. Y fíjate que yo no fui pediatra justamente porque me da muchísima pena ver el sufrimiento de un chico, tal vez porque ya tenía hijos cuando me recibí. Así que solo con la experiencia de los hijos, ya claro, casi que podría, con 6. ese choque de esas primeras experiencias como medicina legal, como médica legista, médica forense, me sacudió enormemente. Y paralelamente a esa experiencia empecé a escuchar en televisión y radio esa sutil primero propaganda del aborto. Tanto es así que en el año 98, en un curso de medicina forense en el Colegio de Médicos de La Plata, escucho a uno de los profesores decir que nos teníamos que dejar de embromar, había que legalizar el aborto. Yo me quedé helada, eran casi todos varones, muy pocas mujeres. Y entonces, porque para ustedes, ¿cuándo empieza la vida?, preguntó el médico profesor. Y yo levanté la mano, desde la concepción, era una cosa obvia, estamos discutiendo lo obvio. Y ahí todos los médicos levantaron la mano, que para todos ellos la vida comenzaba en la concepción. Estamos hablando de 1998. Hoy, los médicos egresados de las facultades dicen que no saben cuándo empieza la vida. Mordieron el anzuelo. Mordieron el anzuelo. Eso me impulsó. Muy bien. Yo estaba prestando atención a esas afirmaciones más ideologizadas y menos científicas acerca de poner en tela de duda algo que la ciencia ya tenía resuelto, el inicio de la vida humana. Y también el tema de la sobrepoblación. Es un tema que se ha venido discutiendo con énfasis desde la década de 1960, más Correcto. o menos. Aun cuando a finales del siglo XVIII ya el señor Malthus está haciendo sus cálculos sobre cuándo se alcanzaba el tope de los recursos de la humanidad. Por supuesto, él no tenía en cuenta la tecnología que iba a surgir en el siglo XIX, y en el siglo XX y en el siglo XXI. Sin embargo, la noción de él es retomada por algunos personajes de la vida académica o pseudoacadémica, notablemente un libro que se popularizó mucho a finales de los 60 que se llamaba La Bomba P, la Population Bomb en inglés, escrito por un señor, un entomólogo de apellido Ehrlich, donde tiró las voces de alarma diciendo que la Tierra estaba a 10 años de agotarse por sobrepoblación y proponía una serie de medidas dirigidas primordialmente a la educación y a la limitación del crecimiento de la población, sobre todo en los países que más rápidamente crecían, en los países donde la población no tenía, digamos, acceso a los bienes básicos, a los países más pobres. Había un cierto matiz de racismo, quizás, en esa posición. Y uno de los países que Ehrlich destacaba era Costa Rica. Porque Costa Rica en el año 68, cuando él escribe el libro, tenía la tasa de crecimiento de la población más alta del mundo. Veníamos de una gran reforma social donde las condiciones de vida de la población habían mejorado muchísimo. La tasa de natalidad, de mortalidad infantil había bajado a niveles de primer mundo,
cuando la tasa de fertilidad todavía era la que traíamos desde el siglo XIX. Entonces, pues las familias costarricenses se duplicaba la población cada 33 años, cada 16 años. Desde entonces, a nivel mundial se ha venido produciendo ese tipo de propaganda, pero claramente con la intención de convertirse en política de Estado desde los países desarrollados hacia los países de Latinoamérica, de África y de Asia primordialmente. Por supuesto. En realidad, el principio racial surge claramente de Malthus. Malthus, cuando elabora su teoría económica de población, estamos hablando de mediados del siglo XIX, enuncia claramente su preocupación por el crecimiento de los pobres. Había presenciado los últimos frutos de la última revolución industrial, donde veía que los pobres tenían más hijos en la pobreza y los ricos pocos. Y realmente era así, no existían códigos laborales todavía, no había legislación laboral, y los hijos ayudaban a los padres a mantener sus casas. Entonces él dice, sintetizándolo rápidamente, que si la población del mundo crecía en forma geométrica y los alimentos lo harían, y los alimentos y la riqueza crecerían en forma aritmética, esta riqueza, estos alimentos no alcanzarían para todos. Y por lo tanto, acá está el principio racial y social terrible, invitaba a los pobres y a los seres inferiores de la sociedad a abstenerse de tener hijos para no ser una carga para los sectores superiores. Admirador terrible de él es Darwin, cuando hace su hipótesis de la evolución, avalado totalmente por Inglaterra, por su majestad británica. No solo de su obra se desprenden 3 corolarios terribles, sino que él enuncia claramente el racismo. Él dice, primero, por supuesto, que todo se produce por azar, que no hay ningún orden, ningún ordenador. De esto, en la actualidad, de este darwinismo, esta teoría malthusiana darwinista, se saca que no hay orden natural. Es decir, no hay ordenador, no hay orden natural. Por lo tanto, todas las aberraciones se pueden hacer porque no existe un orden previo. En segundo lugar, él dice que los fuertes deben prevalecer y los débiles sucumbir, así con esas palabras. Struggle for life, dice Darwin, la libre lucha por la vida. Solo los fuertes deben prevalecer, los débiles deben sucumbir. Y en los últimos párrafos, struggle for life, eso es el aborto. El más débil muerto a manos del más fuerte. Eso es también muchos episodios de guerras injustas que hubo en el siglo XX y siglo XXI, donde se masacraron poblaciones enteras desarmadas. Interesante, porque si el más fuerte es el que debe ganar, eso suena bastante capitalista, digamos, para una tendencia que hoy es abrazada por el socialismo. ¿No? Es un absurdo, ¿no es cierto? Claro. Pero abrazan el darwinismo a pie juntillas, Las izquierdas nuevas abrazan el malthusianismo y el darwinismo. Mirá qué insólito. Tienen ellos una confusión absurda en su cerebro. ¿Y cómo termina Darwin? Es lo interesante. Fíjense cómo dice, se los voy a decir textual si recuerdo. Entre todos los hombres debe haber una lucha abierta. No se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, si se mira en siglos, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. En el concepto de Darwin, las razas civilizadas son las razas sajonas. Y las razas hispánicas, las razas latinas, las razas negras, en su visión, son las razas incivilizadas. Con claridad absoluta, clarito como el agua, las razas civilizadas exterminarán a las razas salvajes del mundo entero. Cuando usted participa de las conferencias de población y desarrollo, se habla con toda libertad de políticas malthusiano-darwinistas. Este es el origen del control de población. Por supuesto, para justificar esa matanza de origen racial y además económica, tal como dijo Malthus, si los pobres consumen la comida, los ricos tendremos menos. Eso es lo que se puede sintetizar de la teoría de Malthus, ¿no es cierto? Claro. Por eso es absurdo que la izquierda, según sus propios postulados, lo asuma. Pues es sumamente discriminatorio. Entonces se va haciendo esa, diría, falacia brutal de la superpoblación, ¿no es cierto? ¿Y por qué en los años 60? Porque recuerden siempre que los pilares de cualquier nación, de la soberanía de un pueblo, son 3. Las armas, el dinero y la población. Si cuando vos podés defender tu territorio, por supuesto necesitas, por si te atacan o te roban, aún en lo doméstico. Por supuesto, a la Argentina y a muchos países del mundo, a través de guerras que son previamente creadas,
se les sacan las armas, ¿no es cierto? Interviene, como en el caso de la Argentina, la flota de la OTAN. Que está sucediendo aquí en este momento. Claro. Fíjate vos que Estados Unidos estaba obligado por el tratado, el TRIAC, el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, jamás hubiera podido intervenir en la Guerra de Malvinas. Y sin embargo, cuando Argentina tiene una posición enormemente ventajosa, bélica, con respecto a Inglaterra, desembarcó en el estrecho de San Carlos la flota de la OTAN, traicionando el principal tratado de convivencia con América del Norte. Entonces, una vez que se terminó la guerra, por capitulación de guerra, nos desarmaron, tuvimos que entregar todo el armamento, se destrozaron las Fuerzas Armadas, etc. Las armas. Así ocurrió con varias, la guerra de los Balcanes, la guerra del Golfo, la guerra del Medio Oriente, así se va haciendo. El dinero se saca a través del mecanismo perverso del endeudamiento externo. Esa sola finalidad tiene el préstamo. Y les voy a contar una anécdota argentina. En el año 52 había un presidente en la Argentina al que se lo quiso presionar para que obtuviera préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y ese presidente mandó una carta al pueblo que decía así: comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero no tomaremos empréstito extranjero. Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las dos manos. A los pocos días, Churchill le contesta en el diario The Times, aparece en una pequeña columnita que se conserva en el Archivo Histórico Argentino, donde dice a ese tal por cual, no quiero traducir al español la palabra que usa, lo perseguiré en vida y después de muerto. Eso fue en 1952. Ese presidente murió muchos años después, en 1974. A los 2 meses de haber muerto, profanaron su tumba y le cortaron las 2 manos. Es sugestivo. ¿Con esto qué quiero decir? Se presiona a los presidentes y funcionarios de todos los países para que tomen ese empréstito con intereses exponenciales que ningún país puede pagar. No es que hayan robado, algunos casos sí, en otros casos simplemente es impagable esa forma de interés y el país año a año se va hipotecando. Si no lo canceló los primeros 3 años, es imposible de cancelar. Y con toda la sangre y el trabajo de sus habitantes, el país puede anualmente pagar parte de los intereses que se van incorporando al capital. La deuda externa es totalmente ilegítima desde el punto de vista del derecho clásico internacional, basado en el derecho romano. Ese es el mecanismo de esclavización, por un lado. Y por último, la población se saca a través de planes de control de natalidad que se basaron en los años 60 en el mito de la superpoblación. ¿Por qué aparece ese mito? Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los padres europeos vuelven a sus hogares, se produce el baby boom, como es lógico, una explosión de nacimientos. Entonces la preocupación de las potencias ganadoras que se recuerdan el Pacto de Yalta. Inglaterra, Estados Unidos y Rusia se dividen el mundo en el Pacto de Yalta. Claro. Lo pueden ver en cualquier libro de historia. ¿No es cierto? Entonces, preocupada Su Majestad Británica decide en ese eje de poder limitar los nacimientos y con los planes Marshall que se dieron a Europa se les exigió el control de población. Entonces aparece esa teoría para lograr que todo el mundo dominado, rico en recursos como todo nuestro continente, necesarios para la industria del hemisferio norte, quedará asustado con la superpoblación. No solo está verbalizado y en algún escrito, sino que el presidente Nixon en el año 1969, Richard Nixon, que termina su presidencia con un escándalo terrible que fue el escándalo de Watergate, ¿recuerdan? El espionaje a la oposición. Exactamente. En 1968 convoca una comisión de cultura que presenta un documento, La población y el futuro americano se llama, dividido en 3. Ese estudio, el primer tercio es para educar a la población con la convicción de que iba a haber superpoblación. El segundo tercio del informe es para educar a los padres para que no tengan hijos. Y el tercer tercio, válgale la redundancia de ese informe, dedicado a ofrecer a los jóvenes nuevas alternativas sexuales con el fin de que, de acuerdo a un criterio de sexo seguro, tengan sexo abierto de 1000 experiencias sin hijos. Prácticas sexuales no reproductivas. Exactamente, aconsejando prácticas sexuales no reproductivas. Ese es el origen y la praxis del mito de la superpoblación. ¿Y por qué te digo que es un mito? Con toda certeza. Imagínate
que los países centrales, que tienen mucha más población que nosotros, estamos hablando de Francia. Francia tiene el doble de la población argentina en un país que es 22 veces más chico. El doble de la población argentina. Y sin embargo, hace ya casi 20 años da un premio dinerario de 2.800 euros a cada francesa que tenga un hijo. El plan euro, 1.000 euros por mes al niño hasta los 12 años. ¿Cómo? Ellos tienen que aumentar su población, no había superpoblación. Y el presidente Putin, estamos hablando de Rusia, el país más grande del mundo, cuando advirtió que por la política socialista de no nacimientos estaba perdiendo 700.000 niños por año y pronto dejaría de ser potencia, ni bien asumió su presidencia, instauró un premio dinerario de 250.000 rublos, es decir, $9.500 por cada parto a cada rusa que tenga un hijo. ¿Dónde está la superpoblación? Claro. Japón, que tiene 800 habitantes por kilómetro cuadrado, es el país más rico del mundo, que está por encima del primer mundo. ¿Tienen alguna propuesta la nueva izquierda a nivel económico para sufragar el tema de las pensiones cuando nos veamos con pueblos completamente despoblados y nosotros siendo ancianos envejecidos no va a haber trabajadores para pagar nuestras pensiones, que ese ha sido el mecanismo que hemos venido utilizando, no sé si correcto o no, pero ese es el que hemos venido utilizando? ¿Hay alguna propuesta de estos? Ninguna propuesta, por supuesto, y uno llega a la conclusión de que con la experiencia vivida, evidentemente los partidos de izquierda han perdido la capacidad de razonamiento. Es un comentario subjetivo, pero obviamente quién va a trabajar cuando nosotros seamos ancianos no lo sabemos. Si exterminamos el nacimiento de hijos no lo sabemos. No hay ninguna propuesta al respecto. Tener que llegar a un exterminio de ancianos también y quedar solo los de edad media. Sí, de hecho... Creo que los perros trabajan para mantenerlo. Exacto, los animales no van a poder trabajar. No creo, en esas especies protegidas, de acuerdo a la Carta de la Tierra, claro, según la cual tenemos el mismo derecho, los gusanos, los hombres, los pájaros y las plantas, quedarán solo ellos y no habrá hijos nuestros. Tal vez ellos trabajen para mantenernos, ¿no? ¿En qué cabeza logra entrar una idea en que el derecho a un animal, que estamos a favor, sea más importante que el de una vida humana, a tal nivel que... El ejemplo que quiero dar es el siguiente. Mi papá no violó a mi mamá para que yo naciera, no lo hizo. Sin embargo, hoy yo no soy mi papá. Yo soy una persona completamente diferente a mi papá en pensamiento, en norte de vida, en ideales, en formación. Quiere decir que si mi papá hubiese violado a mi mamá, igual yo no tengo nada que ver con él. Salí de él, pero soy una persona completa y totalmente aparte de él, lo cual me da una dignidad propia, una identidad genética, biológica y espiritual única. Y yo hoy pensaría que si eso hubiera sucedido, si el caso criminal hubiera acontecido en contra de mi madre, y hubiera agradecido grandemente que hoy estuviera yo acá, porque yo no soy mi papá. Si no soy, no habiendo sucedido eso, mucho menos habiendo sucedido. Entonces, ¿cómo logra verdaderamente una persona desvincular? Estoy hablando del tema cuando este conglomerado de gente diciendo, bueno, sí, pero si es abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Ese bebé, a pesar de que fue una violación, y suena muy fuerte decirlo, tiene una dignidad propia. Por supuesto, es una cosa elemental. Como decía el doctor Abel Albino en el Senado el año pasado, estamos discutiendo lo que es obvio. Si nosotros aceptamos esa falacia, entonces tiremos abajo lo que consideramos adelanto, que son los derechos humanos. No existen derechos humanos. Si este chico, porque es producto de violación, es otra persona totalmente distinta a sus padres, no tiene derecho a vivir porque su papá violó a su mamá, entonces mañana otro chiquito, de hecho así lo dicen, en Holanda es prácticamente obligatorio asesinar a los niños Down en el vientre de su madre. No tienen tampoco derecho a vivir. Y pronto, ¿qué serán? Los niños recién nacidos, porque son dependientes o lo que sea, tampoco tendrán derecho a vivir. Esto, por supuesto, es una selección arbitraria de personas que viven y que no viven. No tienen ningún sustento, ni científico, ni biológico, ni filosófico, ni humano de ningún tipo. Estoy refiriéndome, en ningún caso me refería a una perspectiva religiosa trascendente, claro, que también existe, que también es evidente, pero sin ninguna necesidad de apelar a ella.
desde el punto de vista biológico, no tiene ningún sustento. Y justamente en el Senado argentino, si sirve como testimonio, Karina Echepare y otras personas son productos de una violación. Y ella reclamó al Senado, señores senadores, ¿yo no tengo derechos humanos porque soy producto de una violación? Sí, preguntando si están poniendo en discusión mi caso. Si porque mi madre fue violada, que tuvo la grandeza de tenerla y darla en adopción porque era jovencita de 15 años. O sea que yo para ustedes no existo civilmente, no tengo ningún estatus, porque hoy tengo 30 años, pero soy la misma persona que ustedes hubieran matado. ¿Cuál es la diciendo diferencia? que ¿cuál es la diferencia? Simplemente por porque supuesto. es el mismo. Cuando vemos estos casos con la persona viva que superó esa crisis y está viva, ¿qué hubiera pasado si la matamos? Es una falacia de tantas, siempre en aras de este justificativo que buscan para eliminar la población. No perdamos el rastro de esta perspectiva de que todos estos son argumentos falaces que se implementan con un solo fin, que es deshabitar nuestros ricos continentes para permitir el acceso a los recursos. Además que eso está escrito, ¿no es cierto? Pero esto es así. Entonces, cuando uno sabe que es así, se da cuenta que argumento por argumento es solamente una falacia, una mentira. Leyendo precisamente lo que publicaba este señor Ehrlich en el año 1968, casualmente aparece ese libro, escuché la mención del informe que se hizo en el gobierno de Nixon hacia el año 74, es decir, en los últimos meses del gobierno de Nixon. Así es. Es un... el informe Kissinger. El informe Kissinger. Cuando yo lo escuché nombrar por primera vez, confieso, y me declaro ignorante. Nunca lo he visto, nunca lo he leído, no sé si existe o no existe, entonces me di a la tarea de buscarlo. Lo encontré de fuentes oficiales, gubernamentales, lo pueden buscar los lectores. Está en inglés, por supuesto, pero coincide de forma asombrosa con el programa político que proponía Ehrlich en el año 68. Por supuesto. Implementar, si fuera el caso, por la fuerza, medidas de control de la población, medidas educativas tendientes a dirigir a la juventud a prácticas sexuales no reproductivas, medidas tendientes a implementar, facilitar y legalizar en todos los casos posibles el aborto, y además implementarlo inclusive a la fuerza en determinados países, si era necesario. Por supuesto, para eso se necesita un nivel de persuasión, un nivel inclusive de coacción, de totalitarismo, sin paralelo y sin precedentes en la historia humana. Y eso me lleva a pensar cómo es posible que, viendo tan evidentemente lo contrario que va esto a la misma dignidad humana, a la misma, al mismo sustento filosófico y que estábamos comentando, ¿cómo es posible que nos vendan esas ideas y además nos digan que eso es avance, que eso es progresismo? Sí, lo más insólito era lo que tú decías recién, que la izquierda sostenga esto, porque estamos hablando de ese informe, es del secretario de Estado, del presidente Nixon, del Estado más capitalista por excelencia. Cualquier izquierdista tendría acceso a este informe, donde se dice exactamente que Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria en el siglo XXI, que esos recursos yacen en los países en vías de desarrollo y que si esos países tienen un crecimiento poblacional importante será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Tiene un párrafo que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con lo que tú decías recién. Tenemos que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que podrían oponerse a la explotación extranjera. Y finalmente, agrega, debemos ocultar nuestras metas demográficas detrás de planes sanitarios. Entonces, la manipulación del lenguaje es la clave de la imposición del aborto y del control de natalidad. Lo dice claramente Kissinger. Entonces hablamos de salud sexual, salud reproductiva, educación sexual. Empieza la guerra de los eufemismos. Un parentesco Exacto. planeado, ¿cómo se diría? Digamos, paternidad Una planificada. paternidad planificada, que Claro. suena romantiquísimo, Ay, suena hermoso. hermosísimo. Par en pares, Claro. en inglés, sí.